que se vuelvan a unir. Bueno, genial. Bueno, vamos a empezar. Bueno, primeramente les queremos dar la bienvenida, tanto a Ana como yo, digamos que somos los profes de IAPT de FOBA, de la EMAD. La bienvenida tanto a los estudiantes, digamos, a los estudiantes que están acá, porque es la primera vez que vamos a juntar las FOBAs. Yo voy a seguir admitiendo gente, y nos pone muy contentos esta situación de estar acá, como a la gente de la Rosa de Cobre que tan gentilmente aceptó la invitación de charlar un poquito con nosotros y ser nuestros invitados, nuestros primeros invitados en estas clases virtuales que estamos organizando. No sé, Anita, si querés presentarte y decir algo más. Desmuteate, estás muteada. Bueno. Fíjate de desmutearte, ¿eh? Tocas tu cara ahí. Ahí estás. Viendo las nuevas tecnologías. Sí, bueno, yo también soy docente de la materia, la doy en otro de los cursos, así que bueno, se nos ocurrió con Leo convocar a un grupo marplatense, porque por ahí en otras clases habíamos convocado gente o viendo obras de Buenos Aires o de otros lados, y nos pareció interesante también convocar a la gente de Mar del Plata, a la producción marplatense independiente. Así que bueno, se nos ocurrió enseguida cuando teníamos que relacionar, no sé si Diego lo estuvo comentando en realidad de dónde surge la idea, que es ver un poco lo que es el teatro pobre de Grotowski, y a partir de ahí empezar a buscar ejemplos dentro de Mar del Plata, y bueno, se nos ocurrió el grupo de ustedes, que por ahí toma algunos conceptos o algunas bases principales sobre lo que es justamente este tipo de teatro. Y bueno, nos parecía muy interesante generar una charla o una entrevista con ustedes y con los chicos, en donde, bueno, nada, pueden primero presentarse, más allá de que ya estuvimos viendo con los diferentes grupos cuál es el origen de ustedes, y bueno, pero estaría bueno poder escucharlo de las voces de ustedes, ¿no? ¿No se Leo? Sí, está muy bien eso, digamos, nosotros no le hacemos una introducción muy grande porque en realidad una de las tareas que estuvieron cumpliendo los estudiantes fue andar por las redes de ustedes, ver La Rosa, andar por el blog de ustedes, investigar un poco la historia, así que no nos vamos a detener mucho en eso. Pero si quieren, también para que sepan quiénes son dentro de toda la gente que entró, porque hay gente de todos los grupos reunidas, me gustaría un poquito que se presenten un poco y después, si quieren, empezamos con alguna preguntita disparadora, sé que ustedes van a hablar sin problemas. Toma la palabra la persona que... Bueno, empiezo yo. Ahí no sé quién arrancó, pero arranca a hablar nomás. Dale, yo soy José Brito, soy además profe ahí en la EMAD, así que lo único que se me ocurre como puntual para decir que al grupo le hace mucho bien este tipo de actividades, que desde que nos constituimos como grupo hemos intentado no solo producir teatralmente, sino también vincularnos con distintas estrategias en lo que es lo pedagógico. De hecho, el grupo por ahí tiene la particularidad que todos sus integrantes de algún modo estamos involucrados con la docencia o con tareas de enseñanza-aprendizaje, y casi todos y todas en lo específico de lo teatral. Con lo cual, esto de tender puentes entre lo que es el acontecimiento teatral y lo pedagógico, y desmontajes y funciones abiertas para escuelas e invitaciones que nos han hecho en otras oportunidades en la EMAD, para nosotros es algo que forma parte de nuestros intereses y de nuestros gustos. Nos damos muchos gustos en este sentido.
Así que agradecerles la invitación a los profesores y bueno, y algún otro que tome la posta y pueda contar un poquito cómo nos constituimos e ir directamente a las preguntas, porque después el tiempo es cortito, ¿no? El del encuentro, digo. Hola, ¿me escuchan ahí? Bueno, si quieren... Ah, no. Dale, Fedita. Hola. Perdón, es que nosotros nos estamos viendo poco. Nos alegra vernos, así que gracias por la invitación porque es una hermosa oportunidad para vernos las caras. Yo soy Esteban Badín. Cállate, Alejandro. Acá está Carla Rossi también, estamos juntos porque vivimos juntos. Y también profes de teatro, egresados de la EMAD. Y como decía José Luis, muy interesados siempre de estar compartiendo alguna actividad con la escuela, y lo hacemos todos los años. Por suerte, la producción del grupo nos ha acercado siempre a la escuela. Así que estamos muy contentos de estar intercambiando ahora lo que ustedes necesiten. Y en mi caso especial, por ser egresado de la querida Escuela de Formación Actoral de la EMAD, estamos muy contentos. Así que acá los dejo con Carla. No mucho más para decir. También, bueno, mi nombre es Carla Rossi, soy egresada también de la EMAD en la carrera de formación actoral y en el profesorado de teatro, así que nada, más que agradecida con esta invitación. No sé si Belu quiere contar y Ale un poco el origen del grupo y eso, así pasamos a las preguntas. Belu. Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Belén Maneta, soy también parte del grupo La Rosa de Cobre. Estoy con Alejandro Arcuri, también parte del grupo La Rosa de Cobre, también vivimos juntos. Bueno, si quieren, no sé si está conectado el lecho, no sé, así que no sé, porque no los veo acá, pero si quieren puedo empezar a contar un poco la historia del grupo resumida, porque entiendo que si ustedes entraron al blog, ahí estaba disponible también un poco la historia de cómo nos conformamos. Nosotros y nosotras nos conocíamos, algunos éramos más amigos que otros, pero nos conocíamos del circuito de teatro independiente. Todos de alguna manera y todas tenemos un trayecto bastante largo en relación a nuestra edad en el teatro independiente de Mar del Plata. Algunos han estado por otros lugares que no son Mar del Plata. Y en un momento nos guió, digamos, la inquietud de primero trabajar juntos y juntas, y también sentir que teníamos una afinidad estética e ideológica, que obviamente ahora que el grupo está cumpliendo más de 10 años, podemos decir que esas afinidades del principio se fueron constituyendo ya como nuestro lenguaje en común como grupo, pero al principio sí intuíamos que teníamos algún estético en común y algo que queríamos decir, que no sabíamos muy bien qué era al principio, pero sí teníamos la certeza de que teníamos ganas de empezar a buscarlo juntos y juntas, y que teníamos una noción parecida de lo que significaba el teatro para cada uno y cada una de nosotras. Así arrancó La Rosa de Cobre. El primer espectáculo es el que ustedes han visto algún que otro fragmento, que es La Rosa de Cobre, el secuestro de Roberto Arlt, que lo tengo acá a mi lado, a Roberto Arlt. Y después de La Rosa de Cobre, el secuestro de Roberto Arlt, cuyo director fue un director invitado, que fue Manuel Santos Iñurrieta. Otro egresado de la EMAD. Otro egresado de la EMAD, que vive en Buenos Aires. Después se sucedieron varios espectáculos más. El segundo fue Mayo, la historia dentro de un teatro. El tercero fue El escapista, acerca de la vida de Lucio Lemont. Y el cuarto, que actualmente hasta la pandemia estaba en cartel, Ensayo sobre el miedo, distopía grotesca sobre el fin del mundo. Síntesis. Paso. Buenísimo. No sé quién falta. Pablo, si querés. Sí, decirle Pablo, a Belén. Hola, Pablo, ¿dónde estás, Pablo? Hola, estoy acá y quería agradecer la invitación, decir que soy Pablo, que soy el músico del espectáculo que vieron, y que Belén es una genia resumiendo, así que, y que me da mucho gusto verles a todos después de tanto tiempo,
y queremos escuchar a Alejandro Arcuri, que dijo pocas cosas, me parece, porque yo me sumé medio tarde, no sé. Aguante la EMAD, loco, lo que es. Y no sé, ¿quién me Leo. falta? Me parece alguien más, yo no veo a nadie más. Falta Fede, yo soy Alejandro, pero adelante, por favor, modere, Leo Risi. Bueno, empiezo yo entonces. Un poco en esta parte del tránsito que hemos hecho, en este caso en la virtualidad, pero es el tránsito que habitualmente hacemos en esta materia, en IAPT, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por dónde anda el teatro o qué es el teatro? Si tiene alguna materialidad, si uno lo puede asir, digamos. En principio trabajamos con las primeras impresiones o los a priori o los preconceptos que cada una trae, y después nos vamos metiendo como en distintos autores que tratan de, o que han tratado de descubrir esta palabra, digamos, y por dónde anda el teatro, lo teatral, la teatralidad, digamos. Eso es lo primero que estamos haciendo. Ya estuvimos compartiendo algunos textos, yo ya algo les adelanté a ustedes. El texto, leímos un poco de Peter Brook, leímos algo de García Huevi, y últimamente estamos dándole vuelta al texto del Teatro Pobre de Grotowski. Pensando un poco eso, digamos, esta es como la primera pregunta que nos gustaría hacerles, me parece, o que a mí me gustaría hacerles a ustedes, es, ¿ustedes cuáles creen que sería la definición de teatro, si es que existe, y la definición del teatro de ustedes, digamos? ¿Cuál es la que a ustedes les parece más cercana a la práctica que tienen? Me las puse difícil, ya sé. Así que la persona que tenga Yo creo ganas... que el indicado para responder esta pregunta es José Luis Britos. Es el que más sabe de todo. El problema que no es tanto que dudamos, sino que dudamos quién va a hablar. Después, una vez que entremos en confianza, agárrense porque somos insoportables. Bien. Nosotros creemos, en principio, que el teatro es muchas cosas al mismo tiempo, y en ese sentido cada uno tiene derecho también a construir su propia definición. Lo que para cada una y cada uno de ustedes sea el teatro es, en principio, ¿no? Es respetar esa amplitud. Como estamos, a ver, en un grupo que tiene una cierta continuidad de trabajo, hemos ido también encontrando algo de eso, de esas múltiples acepciones o definiciones o construcciones del concepto de teatro que nos es común. En principio creo que para todos fue un modo de expresarnos que elegimos, ¿no? Y me parece que eso es valioso. Encontrar en el arte un modo de expresión, que en principio es poder algo de nuestra interioridad, ponerla de manifiesto hacia afuera. También es un medio de comunicación, y lo entendemos así, por eso hemos considerado al teatro como un lenguaje y lo hemos enseñado así. Pero como artistas creemos que ni una cosa ni la otra agota la posibilidad de entender el teatro, y creemos que el teatro es fundamentalmente un acontecimiento, un encuentro, una posibilidad de generar otro mundo posible, que es el de la ficción, y que en ese sentido ahora estamos en el síndrome de abstinencia, porque nosotros podemos expresarnos teatralmente, cada uno en su aislamiento puede encontrar en el teatro un modo de expresión. Podríamos, a través de la virtualidad, generar alguna suerte de lenguaje, ¿no? Nosotros emitiendo, de hecho hay mucho teatro que está circulando con la virtualidad, es decir, bueno, hay algo que es un emisor, que son esos artistas que están enviando un mensaje, hay alguien que los está recibiendo, pareciera que con sus matices la garantía de comunicación está, pero hay algo del acontecimiento que no termina de ocurrir. Y en ese sentido sentimos nuestra propia carencia, ¿no? Como artistas, es decir, estamos muy desesperados por
porque esto se supere y podamos ir al encuentro, a ese acontecimiento que necesita de un espectador, que necesita de un grupo artístico y de una copresencia en un mismo tiempo. Eso es el teatro para nosotros. También es una manifestación que nosotros consideramos de una responsabilidad social muy fuerte. Siempre nos sentimos al momento de crear con esa misión como artistas, de dialogar con nuestro presente, de interpelar nuestra historia, de nosotros discutir mucho qué decir y cómo decirlo. Y en ese sentido creemos que también, en cierto modo, nos estamos definiendo teatralmente al asumir que creemos en un teatro al servicio de una transformación de la sociedad. No con la pretensión de llevar adelante una revolución desde el teatro, como en algún momento pudo considerarse que el teatro podía estar al servicio de una revolución, sino decir, creemos firmemente en que nuestras prácticas pueden ser transformadoras y en ese sentido nos interesa cuestionar la realidad como algo construido de una vez y para siempre y decir, no, la realidad es una construcción que se va modificando en el día a día. En ese mundo creo que estamos. A ver si alguien quiere agregar algo más. Yo quiero agregar algo más. ¿Me escuchan ahí? Bien. No, quería, porque también pensando en esto de qué es el teatro y qué es el teatro para uno y qué significa, y pensándolo también desde el lugar de recordarme, y seguramente más de uno se va a identificar con esta situación, recordarme estudiante de teatro y estando en este contexto de charlar con estudiantes de la EMAD. Y, por ejemplo, qué sé yo en mi caso puedo decir que a medida que ha pasado el tiempo, el teatro ha significado diferentes cosas, porque justamente me parece que el teatro, si hablamos de que el teatro es la vida, aunque parezca un lugar común, a uno le va pasando diferentes cosas, al teatro le va pasando diferentes cosas, a la vida le va pasando diferentes cosas, y los contextos van cambiando y uno va modificando su manera de pensar y su manera de ver, su manera de observar. Y yo me acuerdo cuando estudiábamos, que estábamos así como muy radicalizados de que el teatro era uno solo, y había que verlo desde ahí, y todo lo demás no servía. Después cuando egresás pensás otra cosa, cuando armás tu primer grupo de teatro independiente pensás otra, cuando trabajás solo pensás otra, y cuando armás un grupo que tenés la suerte de que se consolide y poder transitar este lenguaje en común, empezás a pensar otras cosas. Entonces creo que en definitiva el teatro no tiene una definición, y me parece que lo importante es, tomando algo que decía Peter Brook, ya que lo nombraron, decía algo así como ama apasionadamente algo y al otro día tíralo a la basura, una cosa así. Me parece que es eso, que todo va cambiando y por ende tenemos que estar abiertos a que el teatro también sea eso. Gracias, José, te quiero mucho. Bueno, y pensando un poco estas cuestiones, también me parece que viene a esta idea de preguntar cómo ven el teatro que ustedes hacen respecto al campo de Mar del Plata, digamos, cómo se relaciona con el resto de los grupos, cómo les parece que es el campo teatral de Mar del Plata, digo, bueno, nada, pensar un poquito esa situación, a ver ustedes quién quiere tomar un poco la palabra sobre eso. Bueno, si quieren hablar yo. ¿Se escucha? Sí. Sí, yo te escucho bien, Bele. ¿Sí? ¿Me ¿Te escucho bien? Yo te escucho. Bueno, nosotros nos sentimos absolutamente identificados con lo que sucede en el teatro independiente de nuestra ciudad. En realidad nos sentimos identificados con el teatro independiente como modo de producir y como modo de organizar y como modo de decir también. Muchos y muchas de nosotros participamos de la ATRA, de la Asociación de Teatristas de la Región Atlántica. El Teatro Independiente Mar del Plata en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento impresionante. En
en cantidad y en calidad. Nosotros nos sentimos parte de ese movimiento, que además trabaja de forma muy mancomunada, que genera espacios, digamos, de encuentro, de debate. Siempre estamos como tratando de pensarnos, de pensar nuestros lugares como artistas, de pensar el lugar del teatro en la sociedad, pero particularmente en nuestra ciudad, cómo darnos aliento, cómo hacer del teatro un lugar, no sé si masivo, pero un poco más conocido, cómo ayudarnos en la difusión, cómo definimos teatro independiente, ¿no? Que siempre es una pregunta que nunca llegamos a contestar, ¿no? Cuando nos juntamos. Bueno, teatro independiente es independiente porque tiene una forma determinada de producir, digamos, porque no tiene un productor detrás que le pone un dinero. Se puede hacer teatro independiente trabajando en un teatro oficial, se puede hacer teatro independiente, digamos, de contenidos ideológicamente polémicos, ¿no? Bueno, habría que definir polémico, ¿no? Pero siempre quiero decir que con esto siempre nos estamos como juntando y generando encuentros para pensarnos, nosotros como grupo de teatro independiente, pero con otros grupos, con otros colegas, con otras colegas. El Festival de la Atra es un ejemplo bueno, la Atra en general, la Asociación de Teatristas Independientes, es un ejemplo de asociación que trabaja colectivamente para y por el teatro independiente de Mar del Plata, ¿no? No sé, es algo muy valioso del teatro de nuestra ciudad, me parece, la forma de crecimiento que ha tenido en organización también, ¿no? Y en tratar de siempre repensarse colectivamente. Nosotros de esa movida nos sentimos absolutamente parte. Sí, por ahí para agregar nada más que también como particularidad, cuando ustedes estudian campos teatrales, ¿no? Cada campo teatral tiene definiciones propias, tiene agentes propios, tiene una centralidad y una periferia, ¿no? En esos términos. Y para Mar del Plata es muy fuerte la estacionalidad para definir su campo teatral, ¿no? El campo teatral de Mar del Plata se define sobre todo por dos épocas bien diferenciadas, como son la temporada del verano y la temporada del invierno. Y en ese sentido, el teatro independiente producido desde Mar del Plata ha ganado mucho en presencia, en cantidad de espectadores, en cantidad de propuestas, en calidad artística, en reconocimiento, frente a lo que era no hace tantos años atrás una actividad muy subsidiaria, digamos, del teatro que venía en temporada, que entonces la capital del espectáculo y todo lo que en cierto modo sigue sucediendo, pero que ya no forma la centralidad del campo teatral en Mar del Plata. El campo teatral en Mar del Plata lo ocupa el teatro independiente, los 12 meses, también atravesado por la invasión de esos 60 días de producciones y algunas otras durante el resto del año, pero esto es reconocido inclusive por gente de fuera del teatro independiente marplatense, ¿no? Como esto de la corriente de público que cada vez más se encuentra en las salas teatrales independientes o en salas oficiales, pero que programan a teatristas independientes de Mar del Plata, propuestas que son de su gusto, de su agrado, de sus búsquedas. Esto es bien interesante, me parece, y abre un futuro más prometedor para tanto estudiante como hay en la actualidad, que tampoco era algo que ocurría años atrás, ¿no? También el tema de la formación estaba como distribuida en muy pocos docentes, en muy pocas propuestas. Hoy hay una diversidad muy grande en ese sentido. Creo que también podríamos hablar de cierta autonomía frente a otro campo teatral tan poderoso como el de Buenos Aires, que si bien sigue siendo un faro, sigue siendo un lugar deseado para muchos teatristas, y está muy bien, es lógico que esto sea así, también es cierto que no es la única opción para el desarrollo, sobre todo artístico, de un teatrista.
Bien, y pregunto yo, y con respecto a ese campo teatral, ¿cómo ven la estética de ustedes, no? Digamos, ¿cómo trabajan la estética, cómo la piensan, cómo creen que se desarrolló? Digo, pensando un poquito de eso, y cómo juega el actor, la actriz en ese juego del teatro que ustedes hacen, de la poética que ustedes proponen. Sí, yo antes de que respondan me quedé en esto pensando, ¿no? Que también lo decía Belén, que lo que los unió a ellos fue la afinidad estética, ¿no? Que ya decidieron estéticamente qué era lo que querían contar, y así como decía José, también tomar esto de cómo decirlo, ¿no? Estéticamente, cómo trabajaron o cómo pueden contar un poco lo que tiene que ver con la decisión de tener esa estética. ¿Quién habla? Sí, en realidad podría yo corregirme en el sentido de que nosotros no teníamos una estética definida antes de juntarnos. Quizás teníamos gustos parecidos, las mismas cosas, nos interesaban algunas búsquedas en común, pero no teníamos una estética definida. Origen también heterogéneo, como para decir, veníamos con una estética predefinida. Claro, formaciones diversas de la EMAD, del Teatro de la Universidad, en la Universidad de Tandil, bueno, diversas, seminarios, clown, de esta formación, y sí, cuando nosotros decidimos convocar al director invitado para nuestro primer espectáculo, que es Manuel Santos Iñurrieta, también fue una decisión, una elección estética convocarlo a él, porque nosotros veníamos de ver una obra que a todos nosotros nos habíamos marcado, que es Crónicas de un comediante. Con el compañero Padín. Con el compañero Padín como protagonista, es un unipersonal, que lo había dirigido Manu Santos Iñurrieta, que además es amigo, y la impronta de la estética de esa obra y de su contenido nos sacudió a todos y a todas de una forma que cuando nos juntamos a pensar, en realidad nos sentamos a pensar sobre qué queríamos trabajar, salieron ideas, leímos textos, traíamos propuestas, en un momento apareció Roberto Art como para empezar a trabajar sobre el universo de Roberto Art, pero no queríamos hacer una adaptación de una novela de Roberto Art, sino darle una vuelta. Bueno, Federico fue quien se encargó de trabajar sobre esa dramaturgia, y una vez que teníamos eso definido, fue convocado Manuel Santos Iñurrieta. Y nos abandonamos a su mano. Y nos abandonamos a su mano, que fue recortando y guiándonos y haciendo un proceso de dirección según trabaja con, podríamos llamar, con algunos preceptos del teatro épico. Y entonces fue desde esa estética que él nos tomó y nosotros nos dejamos llevar. Y a partir de esa primera búsqueda, que fue La Rosa de Cobre, el secuestro de Roberto Art, nosotros fuimos definiendo una estética, pero podemos decir que nuestra mayor influencia fue el teatro de Manuel Santos, y particularmente la obra Crónicas de un comediante. Totalmente, y si bien la evolución del grupo líneas definidas, también es cierto que entre las propias obras del grupo han habido diferencias estéticas, y también visiones del mundo y visiones de puesta, etc. En ese sentido tampoco me parece que no estamos inmersos en una rigidez estética que es la que nos guía y nosotros vamos detrás de esa estética. Más bien es un proceso que se va definiendo en relación al material también con el que se va contando. Pero de eso puede hablar gente que sabe más que yo. Bueno, mientras esperamos a que venga esa gente. Bueno, no sé si quería sumar algo Pablo, o José, o Carla, o Esteban a esta cuestión. No, lo que sí es cierto que nuestro teatro ha estado definido muchas veces por lo político, ¿sí? O se podría llamar una especie de teatro político. Nos hacemos cargo de eso y es un posicionamiento que hemos tomado así, aunque sea sin querer, digamos, o queriendo. Donde lo político, lo histórico y lo económico ha estado siempre unido como una trilogía que no se puede
que nos resulta inevitable que aparezca. Eso. Sí, nosotros sumando por ahí y contextuando un poco con los textos que habíamos leído, ¿no? En un momento Brooke, en el texto del Pez Dorado, habla de la situación de la política y lo político en el teatro, ¿no? Y por ahí con la gente que está bien con Yapete conmigo, decíamos, bueno, en realidad todo teatro es político, ¿no? Como todo preso es político, dicen los redondos, bueno, nosotros decíamos, bueno, todo teatro es político. Cuando los chicos hablan de teatro político, hablan específicamente del teatro épico del que hablaba Belén hoy, o del teatro de Brecht, ¿no? Que después, más adelante, seguramente nosotros lo vamos a tratar, como para cerrar un poquito ahí. Bueno, a mí me parece que Ana, si te parece, abrimos un poco a preguntas de los estudiantes, de las estudiantes, a ver qué cositas van apareciendo. ¿Les parece bien? Sí, abramos a ver cuáles son las dudas. Bueno, la persona que tenga ganas, me parece, somos un montón, pero nos ponemos de acuerdo, habla el mic y pregunta. Hola, sí, me gustaría empezar yo. Dale, Frank. Dale. Bueno, ahora veo que Belén respondió a mi pregunta, la de cómo se formó el grupo y desde cuánto existe, se ve que ya lo respondió. Bueno, entonces quería decir otra pregunta. Bueno, en la que según estaba investigando la página, en la obra Ensayo sobre el miedo, ¿dejan en claro algún tipo de mensaje para los espectadores, según digo yo? Bueno, mira, así como la afirmación de todo teatro político, todo teatro deja un mensaje, en realidad en eso que decía José, en el diálogo, en el convivio, en el acontecimiento teatral, siempre algo te queda. Nosotros solemos ser muy explícitos porque nuestra forma es esa, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea ni la única ni la mejor, pero no dejar lugar a dudas, no de lo que queremos que el espectador se vaya pensando, sino de lo que nosotros sentipensamos, digamos, ¿no? Claro, sí. En cuanto a la estética y en cuanto a, digamos, en cuanto al contenido y en cuanto a la forma. Es como una unión, ¿no? Contenido y forma es lo que hace para nosotros eso que queremos decir y cómo lo decimos. Sí. Buenísimo. Bueno, cerrá el mic, Frank, nos metemos ahí y hacemos medio bollo. Genial. Bueno, Marcelo Rocco pregunta acá por el chat, dice, ¿cuál sería el rol del actor hoy en día como político, digamos, en tanto desastre mundial, ¿no? Es un poco lo que pregunta ahí. ¿Cómo ven, me imagino yo, que cómo ven ustedes, digamos, el trabajo del actor en medio de este mare magnum que estamos viviendo en este momento? Pensándolo como un actor político, ¿no? A qué cosas puede transformar o no, digo, me imagino que va por ahí la pregunta. Claro, no sé. por ahí va en la misma línea. Nosotros siempre hablamos desde nuestro lugar y somos muy cuidadosos de, si bien tener cierta postura, no ser fundamentalistas ni absolutistas. No pensamos que el actor tenga que ser de una determinada manera, ni el teatro tenga que ser de una determinada manera. Hemos elegido, sí, un posicionamiento que hemos sostenido en este tiempo y que tiene que ver con una postura crítica respecto a lo que es la realidad y considerar que el arte puede, en ese sentido, si bien es político de por sí, puede posicionarse de diferentes maneras. Hay un teatro político como una poética, pudo haber existido en algún momento, pero si nosotros, al tiempo que decimos todo el teatro es político, diluimos las diferencias entre tantas manifestaciones y entre tantos posicionamientos estéticos e ideológicos, no nos sirve demasiado la categoría. Entonces decimos, bueno, sí, todo teatro es político, pero al interior de esto, ¿cómo nos posicionamos
hay un teatro más confrontativo, hay un teatro muy beligerante, muy de choque, muy de protesta, hay un teatro mucho más conformista que no se propone interpelar esa realidad y tomar partido por determinadas posturas. Entonces empieza a haber ciertas decisiones, conscientes o no, que uno como artista, como grupo de artistas va tomando. En este sentido yo creo, nos pasó con Ensayos sobre el Miedo una experiencia muy particular, que es sentir que estábamos hablando no solo de lo que estábamos viendo, sino de lo que se iba a venir. Es decir, la vigencia de nuestra obra nos superó a nosotros mismos y nos resuenan todos los días textos. Hay una característica que la hemos pasado por alto, pero que tal vez la conozcan ustedes. Todos nuestros textos los escribió Federico Poleri, que forma parte del grupo, ¿sí? En algunos casos, además, asumió rol de actor o de director. Pero siempre el dramaturgo fue él. Y esos textos nos resuenan permanentemente. Y creo que van a resignificarse enormemente cuando volvamos a hacer la obra, a la luz de este encierro, de toda la impronta que nos está quedando, también de manera consciente o inconsciente, de este aislamiento, del miedo al otro, que está a veces justificado y la mayoría de las veces totalmente injustificado, o exagerado, exacerbado, fogoneado. Entonces, nosotros creemos que estamos cumpliendo el rol que tenemos que cumplir, que es hablar de nuestro presente de una manera metafórica, porque somos artistas, no estamos haciendo un discurso político convencional, sino que nosotros elegimos un lenguaje y una forma de metaforizar esa realidad, pero no podríamos decir qué tienen que hacer los demás. Creemos que hay poco margen para la indiferencia, pero es lo que creemos nosotros. Déjame completar. Sí, por favor. Una cosita. Si algo nos hemos dado cuenta, me parece, a lo largo de todos nuestros espectáculos, es que más que dar respuestas a determinados cuestionamientos, tenemos la sensación de seguir abriendo preguntas. Y digo, más allá del carácter anticipatorio que tuvo Ensayos sobre el Miedo, me parece que en la misma obra, de alguna manera está planteado un final abierto, más que respuestas a cada interrogante que nos vamos haciendo, ¿sí? Digo que la lista de interrogantes se va ampliando a medida que uno va abordando los temas, ya sea el presente, el futuro distópico que nos tocó anticipar, o que le tocó anticipar a Federico desde la dramaturgia, o el pasado. Las conversaciones que hemos tenido con el pasado también han tenido esa característica. No cerrar, estar continuamente abriendo. Me parece que eso también tiene un carácter político interesante, en el sentido de que no nos andamos durmiendo en laureles, digamos, sino que vamos abriendo preguntas y abriendo algún tipo de camino. Es la sensación que como en Mayo. O como en El Escapista también, Leo. O en El Escapista, claro, que hablaban sobre el pasado. Claro. Bien. Con Roberto Arte, de alguna manera, también es una charla con el pasado, pero un poquito más abierta porque tiene otra característica la obra, digamos. Pero sí, en el caso de Mayo, El Escapista... Sí, perdón. Ya que estás hablando de La Rosa, Ale, acá hay una pregunta que tiene que ver con cuál fue el escollo más importante que se encontraron en el proceso, si es que hubo alguno, ¿no? Digo, ¿cuál fue lo que más complicó, lo que más costó? Esa es. Difícil de responder, porque el proceso fue bien largo y bien amplio en muchos sentidos. Pero yo tengo uno. A ver. El director vive en Buenos Aires. Una dificultad. Entonces, esa era una dificultad porque Manu venía y nosotros por ahí estábamos ensayando en el América Libre, que fue nuestro lugar de origen como grupo, en el Centro Cultural América Libre, que forma parte de nuestra historia como grupo. Y Manu venía y por ahí estábamos el domingo ensayando 8 horas, sábado, domingo, 8 horas, y después por 15 días quedábamos Solaris, y con algunas tareas, y después venía Manu y volvíamos a hacer jornadas que a veces eran interminables. Éramos todos más jóvenes, ¿eh? Claro.
Bueno, esa yo creo que fue, no sé si una dificultad, pero sí fue una intensa manera de comenzar, ¿no? Con ensayos de jornadas agotadoras y con esta espacialidad entre el director que venía una vez cada 15, bueno, no recuerdo si fue todo el proceso así, pero fue un proceso largo como de un año, sí, un más año. de 8 meses, sí, 9 meses ensayando. Y además, digamos, tiene un prólogo que es toda la elección del material, que además eso sí que fue, digamos, fue trabajoso en cuanto a lo sistemático de los ensayos, ya en el proceso de ensayo de la obra. Pero tenemos, digamos, para mí es algo muy grato, que es haber generado una obra de cero. Éramos 7 tipos sentados, 7 personas, hablando de lo que nos gustaría, hacia dónde iríamos, aportando material. Eso es un obstáculo en sí mismo y a la vez es un gran impulsor de la acción, ¿no? Y acá cierro, amigos. Y otra cosa que pasó fue que ensayamos muchos meses al principio en un espacio creyendo que la íbamos a hacer ahí la obra, en ese espacio, y un día nos dimos cuenta que había otro espacio mejor dentro del mismo centro cultural, que era el sótano, y terminamos haciendo la puesta en ese espacio, o sea, en un espacio diferente. En su momento generó mucha crisis hasta que nos dimos cuenta que realmente era mejor por lo que sucedía en la obra, ¿no? Teniendo en cuenta que es un secuestro y un sótano venía hermoso. Así que, sí, yo la vi muchas veces y era el lugar donde más me gustó, me encantaba ahí como sucedía. Y creo que es la versión que vieron los chicos, ¿no? Me parece que finalmente el registro de video era en el el del sótano. Sí. Bueno, les leo una pregunta de Luciana. Dice, Grotowski habla de la pobreza del teatro como los elementos considerados innecesarios en la escena. Y el teatro de Brecht habla de la hipermediación que se crea en la implementación de los elementos de la representación teatral. ¿Cuánto del teatro pobre hay en el teatro épico? Si es que hay algo, digo. ¿Dónde creen que aparece Grotowski en el teatro de ustedes, ¿no? En el trabajo del actor, bueno, no sé. En la idea de pobreza, ¿no? De simplificación. A ver si pueden, ¿quién tiene ganas de contestar ahí? Sí, a ver, es difícil la respuesta. Nosotros creemos que todos estos referentes han marcado claramente, teóricamente y en algunos casos también en la praxis, formas muy acabadas, modelos muy acabados, que son difíciles de traducir o de trasladar a otras realidades en el tiempo y en los espacios. Por lo tanto, seguramente sea difícil encontrar un teatro grotowskiano puro, stanislavskiano puro, brechtiano puro. Creo que a esta altura de los acontecimientos, en pleno siglo XXI y en un contexto tan distinto al que fueron generadas estas propuestas, creo que hay mucha mixtura, que hay mucha hibridez de procedimientos, de estrategias, de estéticas. Todo el teatro independiente, en cierto modo, a ver, y acá hacemos un recorte, pero el teatro independiente, en cierto modo, está tomando lo central de Grotowski, que es decir, para que ocurra, solo es imprescindible un actor, una actriz, un espectador y un ente poético que se genere ahí en el medio. Un algo para decir, no le llamemos mensaje para no caer solo en la semiótica, pero solo eso es suficiente. El teatro independiente en todo el mundo, el teatro independiente que se reivindica como tal, se nutre de eso, de esa aseveración. Es una postura, es decir, todo lo demás podría faltar y el teatro seguiría existiendo, porque tiene su razón de ser en esa tríada de cosas. Brecht nos viene a plantear sobre todo procedimientos para generar un determinado efecto en el espectador, ¿no? Que tiene que ver con algo de lo que él detectaba en ese momento, que era cierta alienación que producía la ilusión teatral, es decir, como mirar esa realidad como quien observa, pero que no
que esa realidad está acabada, terminada, cerrada. Y en ese sentido, nosotros nos apropiamos mucho más, a través de Manuel, de esos procedimientos del teatro épico, que de, si dijéramos, estamos enrolados en una propuesta grotowskiana. ¿Se entiende? Y esto también contesta, creo que lo que Ana preguntaba al comienzo, más o menos vamos por ahí. Nuestro lenguaje se nutrió mucho más en un principio de la impronta de Brecht, y por eso ustedes con el tiempo irán detectando y les irán cerrando algunas cosas de la propia puesta en escena o del trabajo, cómo están trabajados los personajes. Esto es interesante porque por ahí preguntaban el trabajo del actor y de la actriz, ¿no? Nosotros, a la par de construir una dramaturgia, porque era de Federico, pero era un esbozo que se fue modificando, también partimos de personajes de la nada. Y eso es de una riqueza para las actrices y para los actores enorme. Es decir, poder crear una criatura que no estaba preconfigurada desde la dramaturgia. Porque si bien los personajes tienen resonancias con la novela de Roberto Arlt, en la cual un poco se basa nuestra dramaturgia, que es Los Siete Locos. Disculpe que le interrumpa. Sí, perdón, no sé quién habla. Sí, acá, Yamina Fresh. Sí. Yo tengo una pregunta para hacer, que lo escribí en el chat y me gustaría que me contesten, que la voy a volver a preguntar. Que no es... Sí, ahora iba a llegar, porque había una antes, Chinita, por eso no la hice. ¿Está? Como quieras, si querés hacerla, y si no, hay una después. Hay una antes que la tuya, digamos. ¿Me escuchaste ahí? Igual yo ya me perdí, así que yo ya cerré esa. La respuesta anterior ya está cerrada. Seguimos, Leo, como te parezca. Bueno, dale. Ahora acá tengo la de Chinita Fresh, pero hago la de Noé primero, que habla del... nosotros leímos un texto de Brooke que se llama El pez dorado, donde él cuenta que entre el actor y el espectador se genera una comunión tan grande donde aparece, él hace esa metáfora, un pez dorado, ¿no? Y preguntan por eso, ¿cuándo sienten la comunicación con el público? ¿Cuándo les parece que aparece ese momento que es único del pez dorado? Un poco responden eso si les parece, después vamos a la pregunta de Chinita. Yo una vez vi pasar un pez dorado, pero no sé si lo agarré. En el puerto de Mar del Plata. Se ven pasar más que agarrarse. A veces se agarra y está ahí, y se percibe, y cuando parece que uno la agarró, se fue. Y hay que volver a agarrarlo en otro momento. Y depende del estado personal de cada uno y del clima que se genere durante una obra, ¿no? Y en el proceso creativo también, por supuesto, hay peces dorados que uno va viendo y agarrando y tomando, y desechando y volviendo a agarrar. No sé si contesto la pregunta. Hola. Sí, genial. Dale, Lechón, dale. ¿Quién suma? No sé. Bueno, no, que también pensaba en que hay momentos, como pensaba en funciones, funciones muy, muy especiales en las cuales es muy, muy fuerte lo que sucede, por ejemplo, en el contexto. Pensaba que nosotros estrenamos el espectáculo en 2009, La Rosa de Cobre, el que vieron ustedes, el secuestro de Roberto Arlt, y en el contexto del estreno hacíamos funciones en el sótano de la América Libre los días lunes y los días viernes. Apenas estrenado el espectáculo, antes de la segunda función, había una situación muy, muy grave en un barrio de Mar del Plata, en el barrio Pueyrredón de Mar del Plata, donde un grupo de familias habían recuperado unas tierras y estaban que los querían desalojar. Fue una situación muy, muy grave en ese barrio, y en ese contexto hubo un grupo de personas, que estaba aportando porque muchos de nosotros no solo somos docentes, sino que también en muchos casos también somos comunicadores o militantes sociales. Entonces estábamos como involucrados en esa situación,
y llegamos pudimos salir del barrio y del, digamos, de la situación que permitía que un grupo de personas no pueda llegar al teatro porque estaba involucrada en esta otra situación, acompañando a estas familias. Ese día llegamos y con mucha adrenalina, y todo el resto del grupo también estaba muy involucrado anímicamente y afectivamente con lo que estaba pasando, porque había miedo de que ahí se arme una situación de violencia a la cual nos haría pelota. Bueno, hicimos la función de esa noche en el América Libre, y fue una función que te puedo decir que hubo un ida y vuelta, una comunicación, un convivio, una cuestión muy energética, no solo entre nosotros como grupo, sino con toda la cantidad de gente que estaba en ese teatro. Después, muchos de nosotros salimos de la función y fuimos hasta el barrio, y recuerdo que bueno, compartimos lo recaudado en esas funciones, para un fondo de huelga, pero quiero decir, esa función en ese teatro fue una de algunas que te podría decir que realmente sin el público del otro lado también involucrado con lo que está pasando, eso, se mueve todo. Sí, recuerdo... El pez dorado apareció ahí, ¿eh? Es lo mismo, que hay funciones en particular donde quizás nosotros estamos más involucrados con el contexto de esa función y sabemos que el espectador está involucrado o involucrada con el mismo contexto, y ahí hay un gran pez dorado. Pienso en una función que hicimos para Teatro por la Identidad también, pienso en la función de ensayo sobre el miedo que hicimos en la Piazzola para poder irnos a Ecuador, y pienso en la función que hicimos en Ecuador en estado de sitio. Nosotros fuimos el año pasado a hacer ensayos sobre el miedo al Festival de Cuenca, en Ecuador, y unos días antes de que nosotros tuviéramos la función se armó una revuelta importante en Ecuador, que seguramente ustedes han visto por la tele, y además de correr de la policía y de tener que refugiarnos en una casa, y que era todo muy, muy loco, porque era como la obra dentro de la obra, hicimos la función en el marco del festival en estado de sitio, ¿no? Una obra como ensayo sobre el miedo. Entonces ahí, en ese tipo de funciones, es donde lo que viene y lo que va del público, y también tiene que ver con un estado nuestro, es un pez gigante. Una ballena dorada. Viene Poleri. Bueno, leo una más. Está Federico Poleri con nosotros. Buenas. Disculpen. Hablamos muy mal de vos hace un rato, así que ya está todo dicho. Estamos un poquito con preguntas. Leo la pregunta de Chinita, que no sé si está. Dice: tengo una pregunta no menos importante, me gustaría mucho que cuenten en la escena de La Rosa de Cobre la utilización de la luz en plena oscuridad, cómo se alumbraba en el pleno rostro, digamos, un poco, si hay ahí, pensando en estética también lo que decía Ana, si hay alguna una búsqueda ahí en el trabajo con la luz. Bueno, me parece que se relaciona mucho con lo que hablábamos de lo espacial, del espacio, de la apuesta, de lo que nos pasó cuando fuimos a ese sótano, lo que nos pasó también, obviamente, con el tratamiento de la luz, de cómo cortaba a los personajes, de las sombras, de lo que nos generaba a nosotros en principio, vernos de esa manera, en ese contexto de oscuridad y de sombras, que me parece que es algo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de visualizar un espectáculo. Que hay aspectos que son tan o más importantes, o tan importantes como los actores, como el trabajo del actor, como la actuación, como la dramaturgia. Tiene que estar todo al mismo nivel y hacer todo lo mejor posible. Y con la luz nos pasó eso, además que ahí entra también las formas de producción, porque nosotros hicimos todo a pulmón en ese espacio, armamos no solamente las luces y colgamos todos los tachos y los autodirigimos y prueba y error, sino que además armamos el teatro en su totalidad, hasta las tarimas hicimos. Entonces, bueno, nada, todo fue un trabajo donde todos los aspectos estilísticos o estéticos tuvieron
el mismo nivel de importancia, ¿no? Entre ellos, la puesta de luces. Bien, buenísimo. Leo algo más. PNKG dice, contaron que muchos son egresados del EMAD, me encantaría saber que nos dejen recomendaciones para nuestra formación, que empezamos de una forma tan extraña en base a sus experiencias. Saludos y gracias por la charla. ¿Cómo piensan la formación? ¿Cómo creen que sucede? La formación del actor, de la actriz, acá en Mar del Plata, o del docente también, si quieren hablar de eso. A ver, los egresados de la EMAD, vamos. No, yo acabo de hablar, así que hable otro, ¿eh? U otra. Bueno, yo no puedo... soy egresada de la EMAD. Claro, tienen que ser los egresados de la EMAD. Carla. Claro, bueno, pero soy egresada de una... Bueno, no importa. ¿Está? ¿Quién habla? Bueno, ¿cómo vemos entonces, Pablo, ¿vos querías decir algo? No, yo decía que podía aportar desde el lado de estar actualmente cursando el último año de la carrera. Claro, O sea, claro, Pablo es compañero de cuarto de profesorado, ¿no? De la gente, para la gente de FOBA. Claro. Y como que desde ese lugar también es una situación extraña. Ustedes, la pregunta era, bueno, nosotros estamos comenzando, yo estoy terminando. Yo lo que puedo recomendar y aportar es que sigan, digamos, que si tienen, o sea, que primero que tengan el campus ahí a mano, en la medida de lo posible que vayan viendo todos los contenidos y que lo vayan haciendo cuando van pudiendo, ¿no? Pero que le vayan dando pelota porque el material que ahí se comparte es muy, muy bueno y porque los docentes son muy, muy, muy buenos y es una súper oportunidad. Claro, el contexto es distinto, la situación es inesperada. Y después que soy optimista y me parece que vamos a poder continuar el camino y que vamos a poder en algún momento recuperar el contacto con todos los protocolos, los recaudos y demás, pero que continúen ahí, que hay cosas resarpadas. Yo quería, yo no soy egresada de la EMAD, soy egresada de la Facultad de Tandil, pero sí hay algo que está bueno saber, que es que la formación no se termina nunca, digamos, ¿no? Que un título no hace a un actor, una actriz, ni a un docente tampoco, ¿no? No es lo que hace a la profesión el título, sino la búsqueda permanente y que no se queden solo con la formación de la escuela en cuanto a la formación actoral, sino que también traten de buscar seminarios. En Mar del Plata hay mucha formación teatral, y de a poco también, mientras más uno hace, también se da cuenta de qué es lo que más le gusta, ¿no? Entonces, de siempre estar con la inquietud de seguir formándose y nunca decir, bueno, listo, soy actor, ya está, soy actriz, ya está. Y el día que dijiste eso, terminaste. Bueno, sigo leyendo otras preguntas que hay por acá. Juliana, preguntan cómo ven el teatro ustedes como complemento de otros teatros que hay en Mar del Plata. ¿No? Dentro del campo teatral, ¿cómo es el grupo de ustedes con respecto a otros que están en la ciudad? Sí, en realidad ahí en el chat ella retoma algo de lo que hablábamos del absolutismo, del fundamentalismo, okay. de decir que el teatro es uno, ¿no? Y me parece que en ese sentido nosotros creemos que los teatros dialogan. El teatro que nosotros hacemos dialoga con otras formas de hacer teatro, que circulan otros discursos, otras estéticas, otros circuitos, otras prioridades, otras formas de producción. Por lo tanto, lo que no alentamos es a tener una mirada tan circunscripta, de decir, esto es teatro, esta es la forma que hay que hacer el teatro, sino que es la forma que hemos elegido nosotros, y que va mutando en estos 10 o 12 años que hace que estamos juntos, y que a nosotros nos han atravesado un montón de variables
que hace que también revisemos nuestras propias prácticas y las volvamos a discutir y sintamos que así como la formación no se termina nunca, la vida de un grupo que tal vez no imaginábamos en un comienzo con esta estabilidad en el tiempo, también va mutando y va cambiando y se va transformando a la par de las inquietudes al interior del grupo, a la par de los cambios sociales que se van produciendo. En ese sentido me parece que permanentemente nos sentimos complementarios de tantos otros grupos de teatro y de formas de hacer teatro que circulan en la ciudad y también a otra escala, a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Nos consideramos una piecita de un rompecabezas que por suerte es infinito y que se va rearmando todo el tiempo. Y ya que estás con eso, José, la pregunta siguiente habla un poco de esto, de la grupalidad, esto que estás hablando vos. Si se manejan de manera horizontal, pregunta Florencia, si tienen lugar de ensayo, cómo producen, con respecto a los fondos, digamos, cómo sería el tema de la financiación. Por ahí puede intervenir acá el compañero Poleri, que ya que ha llegado más tarde, puede hacer su aporte. Que se la está llevando de arriba hasta ahora. Claro, porque la horizontalidad en el cobro después se tiene que traducir en la responsabilidad de haberse distribuido las tareas. Entonces, vamos a pasarle una cuota acá al compañero Poleri. Bueno, buenas, disculpen, tuve un inconveniente, no pude conectarme antes. En principio, agradecer también la invitación y el interés, así que encantado de estar acá charlando con ustedes. Bueno, sí, ahí veía, bueno, en la pregunta que cómo funcionamos como grupo. Efectivamente, somos un grupo muy horizontal. Es una característica un poco del movimiento del teatro independiente, ¿no? En general, las grupalidades tienden a eso, pero es cierto que hay grupalidades que trabajan con más horizontalidad que otras. Nuestro grupo es un grupo que desde su constitución es muy horizontal, porque también quizás por el modo en que nos constituimos, ¿no? No es que hubo alguien que convocó al grupo para hacer una obra de teatro o para conformar el grupo, sino que en realidad partió de una inquietud colectiva, ya desde el arranque, ¿no? Nos juntamos un grupo de amigos, de colegas, de artistas a trabajar sobre... hablamos de eso. Bien. Del origen del grupo. Perfecto. Bueno, entonces... Es lo mismo, tipo reality show, tipo juego de televisión. Perdón. No, entonces decir solamente que por esa, digamos, ese orden que ya se contó, es lo que le dio las características horizontales de funcionamiento. Entonces, esa es la manera de trabajo que tenemos. También creo que preguntaba si entrenamos. La realidad es que hoy no estamos haciendo entrenamiento teatral por fuera de las producciones que hacemos. Eso siempre fue como algo que tuvimos intención de lograr, pero que en realidad no pudimos sostener una actividad extra producción artística, es decir, nos concentramos durante estos años en el trabajo para poder llegar a las producciones que nos planteábamos, ¿no? Para trabajar para cada obra. Y eso fue lo que hicimos y en lo que nos concentramos. Y después se fue dando de manera muy horizontal la distribución de las tareas y las responsabilidades. Entonces, por ejemplo, se fue alternando, como habrán contado ya, supongo, el distinto tipo de direcciones. Y bueno, un poco ese es el manejo. No quiero avanzar más porque por ahí ya se dijo. Pero hay una pregunta con esto de que si el director es aleatorio, digamos, ¿cómo llegaste a la dirección, Fede? Si querés contar eso. Bueno, hay una pregunta de Gonzalo con eso. Bien, en el caso mío, yo no había dirigido nunca, o sea que el último espectáculo me tocó a mí. El primer espectáculo lo dirige Manuel Santos Iñurrieta, como ya habrán contado, La Rosa de Cobre, después dirige Alejandro Arcuri y Esteban Padín, después él dirige solo Alejandro Arcuri, y en el cuarto dirijo yo. Las obras sí las escribí todas, y bueno, en realidad lo que fuimos alternando es eso. Yo creo que el grupo da para que eso siga circulando, ¿no? A mí me parece que las características del proyecto artístico que tenemos nos da esta posibilidad, ¿no? De ir experimentando y explorando según incluso las necesidades y las ganas y el deseo que cada integrante del grupo vaya teniendo, ¿no? De hecho, no en todos los proyectos hemos actuado todos o todas. Eso va variando, ¿no?
Para mí fue una experiencia muy placentera haber podido experimentar la dirección. Y no sé si por ahí con otras características grupales lo hubiese podido hacer, ¿no? Si estuviera en un grupo donde hay un director que es el que dirige y el resto no puede hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido muy enriquecedor a pasar por la experiencia de dirigir a este grupo, que además tiene características muy particulares. Por lo menos, y esto yo siempre lo digo cuando me preguntan sobre mi experiencia en la dirección de Ensayos sobre el Miedo, que es que, digamos, realmente los integrantes y la composición del grupo facilitan mucho esa tarea. Dirigir es difícil, muy difícil. Yo lo he hecho solamente esta vez, pero me di cuenta de lo complejo que es la tarea, ¿no? De esta necesidad de poder estar en la totalidad de las decisiones del hecho teatral. Y cuando tenés un grupo con individualidades, con tanta formación, con tanto talento, digo yo también, y además que son buenas personas y que realmente te hacen la tarea como mucho más fácil. Esto no lo digo por elogiar a mis compañeros gratuitamente, lo digo porque lo siento de verdad, porque realmente en el quehacer teatral, digamos, la composición humana de los grupos es fundamental. Uno habla con experiencia en donde se conformó un elenco en el que hay rispidez, en donde no se construye de una manera sana, donde no hay esta sensación de que somos parte de un colectivo que trabaja con un mismo norte, un mismo objetivo, y eso complica mucho la experiencia, ¿no? Y hace que no sea placentera. En nuestro caso yo encontré mucho placer en la tarea, a pesar de las dificultades que supone, y yo creo que en gran medida es por las características artísticas y humanas de mis compañeros. Yo quisiera agregar algo, si es posible, que tiene que ver con cierto prejuicio con los que enfrentamos la tarea. Digo, las situaciones ideales no existen, y uno podría pensar que idealmente es mejor que no sucedan ciertas cosas. Y la práctica te demuestra que es parte del trabajo nuestro, ¿no? Compatibilizar ese ideal de grupo con esta realidad de grupo. ¿Cómo llegamos, preguntaba Florencia y quedó pendiente ahí, cómo llegamos a sostener la grupalidad durante tantos años? Yo siempre digo que porque no nos propusimos sostenerla durante tantos años, sino porque convinimos en un momento y nos queremos mucho, nos respetamos mucho, que eso es vital a la hora del director. Me parece que el director, si hay algo que hemos sido, es respetuosos con el rol del director. Y en ese sentido, facilita mucho el trabajo, ¿no? No entrar en cuestionamientos que son estériles, que muchas veces hablan más de las propias inseguridades, y decir, bueno, nos entregamos a un modelo de dirección que fue cambiando. Los que hemos pasado por las 4 obras y nunca dirigimos, sabemos que cada uno le fue poniendo su impronta, su modalidad de trabajo, sus gustos, y poder confiar mutuamente en eso, creo que es un ingrediente muy fuerte. Digo, cuando uno no se atreve a dar consejos porque justamente tiene que ver con la realidad de lo que nos tocó transitar a nosotros, pero hay que animarse a esto, ¿no? Decir, bueno, ponemos un voto de confianza y vamos a asumir ese riesgo juntos, sentir que todos estamos juntos en esta. Y yo por ahí desde afuera te complemento que también es interesante ver cómo, aunque haya distintos directores, hay una idea general, ¿no? Que trasciende las personas, pero a su vez las personas son los condimentos. Así que eso es todavía más interesante como cóctel, digamos, me parece. Sí, digamos que no por casualidad se lo eligió Manuel en el primer caso, que era un director invitado, y después han sido siempre integrantes del propio grupo, con lo cual tampoco es que nosotros dijimos, bueno, viene alguien que no nos conoce, que viene con una propuesta. Claramente eso está allanado, mientras sigamos trabajando juntos está allanado, porque hay un montón de acuerdos, una historia en común, que bueno, que es nuestro propio acervo. Ahí tenemos 2 parejas que no es que han violado la cuarentena, sino que son matrimonios en la vida real, y eso también es una característica, digamos, del grupo,
y que hizo que la dinámica del grupo la incorporara a su propia lógica de funcionamiento, digamos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir terminando, si les parece, así no abusamos tampoco de los chicos, de su tiempo y de sus ganas y de estar acá. Valentina, tenías una pregunta, creo, no la escribiste ahí en el chat, no sé si la querés hacer ahora, o ya está contestada. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Ah, bueno, joya. No, yo, bueno, por ahí ya quedó un poco atrás, pero estaba pensando como en esta cosa de como la idea del pez dorado está en relación a lo que sucede entre el público y los actores, digamos, y pensarlo en relación a qué pasa, como decía Belén, me parece, cuando existe un compromiso político por parte del grupo con la situación actual. Me parece que es muy interesante ver lo que sucede en ese caso, cómo le llega al público y pensar a qué público se le dirige y pensar ese mensaje como cómo puede funcionar en relación con lo del pez dorado. Me cuesta explicarlo, pero como alcanzar el pez dorado desde el compromiso político, digamos, ¿no? Con lo que se quiere decir en el entre que ocurre entre el actor y el espectador, digamos, ¿no? No sé si me explico. Sí, yo creo que para nosotros esos momentos son alcanzar el pez dorado. Seguramente Brooke lo hace una imagen o se apoya en una imagen que es lo suficientemente amplia y ambigua como para que cada uno también la pueda resignificar, ¿no? Y otros encontrarán que alcanzan ese pez dorado en otras circunstancias. No por nada Pablo trajo a colación esa anécdota de esa función que para nosotros fue realmente muy importante, después las que trajo también a colación Belén. Es decir, si hay algo que nos identificó desde un comienzo fue este compromiso que nosotros asumimos desde nuestro rol de artistas. Sin renegar nuestra condición de artistas, creemos que estamos al servicio de algo que nos excede, y en ese sentido alcanzamos el pez dorado cuando sentimos que como artistas estamos diciendo lo que queremos decir en el momento que lo tenemos que decir, que hay un público que lo recibe porque se ha producido esa magia y esa posibilidad de tender un puente entre esos espectadores y nosotros. Cuando se dan esas circunstancias que el contexto además parece que vos decís, bueno, la obra fue escrita para este contexto, sentís que qué bueno poder estar en este momento diciendo lo que quiero decir de la manera que lo estoy diciendo y en este lugar y en este tiempo. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer la última pregunta acá que llegó por el chat y que tiene que ver un poco con el futuro del teatro, digamos, en este momento tan complicado que estamos viviendo, si ustedes vislumbran alguna situación, cómo creen que continuará esto, digo, es un poco la inquietud que tiene uno de los integrantes de acá, Luciano, pregunta eso. Así que si quieren, por ahí me parece que es como una buena reflexión como para ir terminando. Fede. Bueno, tiro yo alguna puntita y por ahí el resto se mete, porque aparte, la realidad también es que no es que sobre todos los puntos tenemos todo conversado y podemos hablar por el grupo en cada respuesta, ¿no? Supongo que dentro del grupo también van a existir distintas miradas respecto de del futuro del teatro. Mi perspectiva, puedo hablar hasta discutimos un poco sobre algunas cuestiones. Hasta a veces, claro, tal cual. Hasta a veces discutimos y no nos ponemos de acuerdo. Eso vale también. Pero sí, yo puedo decir, por eso digo, mi perspectiva respecto de la cosa. Yo trato de pensar en este contexto como en un paréntesis de la actividad teatral. Nosotros sí, creo que esto es coincidente en el grupo. Creemos que el teatro es convivio, ¿no? Que el teatro es ese ritual de encuentro físico entre un grupo, en un elenco,
que comparte un hecho teatral y un público que especta ahí presente, en presencia. Después, obviamente, las circunstancias y digamos, los seres humanos nos vamos adaptando a las distintas circunstancias y aparecen formas en que se intenta, obviamente, llenar los vacíos que nos impiden en este momento algo como tan esencial para el teatro, que es el convivio, que es el encuentro. Hoy no lo podemos hacer y eso de algún modo interrumpe las posibilidades de realizarlo. Pero yo creo, digo, que esto va a pasar. Es decir, que esto no es que va a ser para siempre de esta manera. Y en ese sentido, me gusta pensar que estamos hablando de un paréntesis, de la actividad que se va a recuperar prontamente y que en todo caso, mi sensación es que a veces la ausencia de las cosas, esto hay un texto de La Rosa de Cobre que lo dice que uno se acuerda de que en su boca habitan dientes cuando un diente le proporciona dolor, ¿no? A veces la ausencia de las cosas, digo, por ejemplo, el hecho de que la valoración del convivio, como la estamos sintiendo ahora, como una necesidad hasta física, vital, tiene que ver con la ausencia de él, con la imposibilidad de él, ¿no? Eso que nos provoca cierto dolor, cierta angustia, es lo que nos recuerda lo importante que es para nuestra vida el encuentro, el interpersonal, el convivio en términos generales, y la actividad teatral en particular, que es algo que para nosotros tiene algo muy, muy especial, ¿no? Más allá de lo artístico, digamos, desde lo humano, ¿no? Porque nos sana en muchos aspectos, ¿no? Porque construye comunidad, porque construye un montón de cosas que el sistema en el que vivimos empuja hacia otra cosa, ¿no? El sistema que vivimos empuja, perdón, y me pongo a bajar línea, pero el sistema en el que vivimos nos empuja hacia el aislamiento, hacia una idea de el sálvese quien pueda, de cada uno, digamos, tiene que hacer la suya y hacer los méritos para hacer su camino, y el teatro viene a decirnos siempre, a enseñarnos lo contrario, ¿no? Que en el teatro hay un proyecto que siempre es comunitario, que es colectivo. En el teatro la individualidad siempre está integrada a un bien común, que es el hacer ese proyecto, llevarlo adelante, que salga bien o mal, depende del conjunto, no de una individualidad. El teatro tiene una temporalidad diferente de un montón de otras cosas de la vida que nos conecta o nos resincroniza a un tiempo que es el tiempo, yo creo que es el tiempo de la tierra, que no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Mauricio Cartún, habla de que para él el teatro es el humus de la cultura. Él lo dice haciendo una metáfora con los tiempos de la tierra, y esa otra temporalidad que ofrece el teatro, para nosotros es sanadora en muchos aspectos, pero además es reveladora de lo que esencialmente necesitamos para vivir y para ser felices. Entonces, conectándonos desde ese lugar con la actividad teatral, digamos, lo que pasa con este aislamiento forzado para cuidarnos por la pandemia, es que se va, creo yo, a robustecer nuestro deseo de reencontrarnos. Y cuando eso pueda ocurrir, que yo creo que va a ser pronto o en un futuro inmediato, va a ser maravilloso como siempre lo es el teatro. Eso es lo que se me ocurre decir sobre esto ahora. Yo quiero agregar una sola cosa, si puede ser. El teatro tendrá más o menos 3.500 años, ¿no? Y seguimos acá. Nadie lo ha podido matar. Claro que sí. Así que en ese sentido yo personalmente tengo cierto optimismo. Siempre va mutando todo, pero me parece que ese germen, ese humus va a seguir estando ahí. Sí, yo quería también decir que el otro día justo discutíamos con Fede acerca de si este paréntesis era posible, ¿no? Él decía, para mí hay que pensarlo como un paréntesis y punto, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, yo soy profe de teatro y el teatro, de alguna manera, hay espacios que obligan a continuar, ¿no? Es como que ese paréntesis no es total, entonces que en determinados puntos nos obligó a repensarnos, nos obligó a repensar el teatro, o a repensar algo que puede llegar a tener algún punto de contacto con el teatro sin el convivio. El otro día Spregelburg decía, bueno, pero pensemos qué cosas nos limita el convivio y aprovechemos en esta situación las cosas a trabajar sobre esas cosas que el convivio nos limita, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que sí es un momento de muchas preguntas, que sí es un paréntesis, pero que, por ejemplo, el otro día yo participé de una reunión donde se está armando el protocolo de vuelta a las clases de teatro, ¿no? De los centros culturales y la red de salas y la ATRA,
Y bueno, y en la reunión se discutía, bueno, cuántos metros cuadrados, o sea, que los alumnos podían volver a tomar clases de teatro en un cuadrado delimitado, sin tocar nada, con una máscara transparente, ¿no? Y uno lo piensa así, una clase de teatro sin entrar en contacto con otro, con una máscara transparente y poniéndome alcohol en gel cada 10 minutos, y lo piensa como un imposible. Ahora, si uno piensa, ¿es eso o nada?, ¿no? En este contexto, sobre todo por una cuestión de necesidad artística y laboral también. Entonces, si es eso, nada, te obliga a tener que pensarlo, ¿no? Entonces, ese paréntesis es relativo también, porque hay cosas que se siguen pensando y reinventando. En definitiva, es teatro pobre, pero un poquito menos porque necesitamos también las máscaras y los barbijos. O sea que al teatro pobre le agregamos ese condimento y ya estamos, nos alineamos con Grotowski post pandemia. Claro, y con lo que está el alcohol en gel, muchísimo menos. Bueno, muchísimas gracias. Con Ana les queremos agradecer muchísimo a ustedes, al grupo que ya se ha acercado, y también a todos los estudiantes de FOBA, digamos, que están acá y que han compartido la charla. Tenemos la posibilidad técnica de grabarla, así que la vamos a subir a las 3 aulas, y también se las vamos a compartir como un material que para nosotros es valiosísimo. Así